Saludos, señores, qué alegría estar de nuevo con ustedes. Como ven, estamos hoy nuevamente con el poder de la diplomacia. El poder de la diplomacia forma parte de esta plataforma del poder de la tarde, ¿verdad? Y la idea es que con la diplomacia nos podemos dar la ocasión, la oportunidad de repasar este interés mundial, no necesariamente diplomático, sino que concurre en el hemisferio, que concurre en nuestro país y alrededor de nosotros y de nuestras relaciones. Entonces, es un programa destinado a aprender, analizar y ver qué acontece en el mundo de hoy, que cada vez más se pone más interesante por la variedad de temas, por los cambios en muchos países de importancia, y como de la noche a la mañana pueden cambiar muchas de las situaciones que antes vivíamos de otra forma. Es un gratísimo honor compartir hoy esta conversación con José Singer. José Singer es un dominicano que ha ocupado un cargo sumamente interesante en lo que es el organismo centro del mundo, que son las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, que tiene una historia de su formación del siglo pasado, tiene la peculiaridad de ser centro del mundo, pero del mundo occidental, pero donde concurren todos. Evidentemente en los Estados Unidos tiene su centro en Nueva York, tiene sus oficinas principales las Naciones Unidas. La República Dominicana, como parte de la misma, ha tenido y tiene sus oficinas allá. Nuestro invitado de hoy, José Singer, ha ocupado una función muy particular que yo quisiera hoy destacarla. Ocupó en el gobierno pasado y tuvo la quiescencia de este gobierno para quedarse como colaborador y servidor, lo que se considera en buenas palabras un diplomático. Pero estuvo como enviado especial ante las Naciones Unidas, como misión especial. Pero el mejor resumen de esto, que es el único caso que se ha dado, que con esta categoría de enviado especial ocupó un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Un poco para contextualizar ¿qué es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Uno de los puestos más deseados en el curso de la diplomacia, donde hay países que cabildean por años por tener un asiento. Y como enviado especial no habíamos tenido esa oportunidad, porque una cosa que es un embajador de un país por una categoría o por un aspecto de tiempo lo ocupa, y otra cosa este caso que se dio. Qué gusto saludarle, José. Muchas gracias, Luisín. Un placer estar con ustedes y tratar de orientar al público más o menos de qué se trata. ¿Qué es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? El Consejo de Seguridad es el organismo político que es el único en el mundo que puede sancionar, enviar tropas. O sea, de por sí, es el único. O sea, todas estas sanciones que los países desarrollados, las grandes naciones, hacen contra los países, que no está consensuado en el Consejo de Seguridad, en derecho internacional. Si creemos en derecho internacional y vamos a respetar el derecho internacional, no son legales. ¿Quiénes usualmente tienen asiento ahí? ¿Cuáles países? Bueno, ¿y qué categoría de personas? Bueno, tú sabes que está conformado por los 5 permanentes, que fueron los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, llámese Estados Unidos, China, Francia, Inglaterra y Rusia. Ellos tienen un poder especial que es el poder del veto, que a través de la historia ha sido uno de los grandes problemas que ha habido, de que al vetar una resolución ya automáticamente ellos no pueden hacer nada. Después hay 10 miembros que son electos por la Asamblea General, y esos 10 miembros tienen un asiento por 2 años y rotan. Todos los años entran 5 y salen 5.
La República Dominicana estuvo los años 2019 y 2020 sentado en el Consejo de Seguridad. Realmente tiene un poder. Ahora, ¿qué pasa? Todos sabemos lo que está pasando hoy, que ha perdido, todos los organismos multilaterales han perdido mucho peso. El Consejo de Seguridad no es una excepción, porque las naciones han decidido, tuve el enfrentamiento que tiene China y Estados Unidos, es un enfrentamiento más que yo categorizo de comercial. Hay un libro que habla de la trampa de Tucídides, que es cuando una potencia es suplantada por otra, siempre termina en una guerra. Lo que pasa es que la guerra de hoy no era la guerra del pasado. Ya hoy naciones tienen armas nucleares, ya no es tan fácil tirar una bomba nuclear porque tú sabes que te van a contestar con otra, y es hay que pensarlo 100 veces. Pero realmente, en derecho internacional, el Consejo de Seguridad es la máxima autoridad. ¿Cuál es el problema principal? La Naciones Unidas, con todo lo criticado, que lo critican, es un gran organismo. Tiene UNICEF, tiene el Banco Mundial, tiene el WHO, la Organización Mundial de la Salud. O sea, tiene unas instituciones excelentes. El problema son los países, que si los países no se ponen de acuerdo, no hay forma de llegar a ningún sitio. Entonces, lo que se fundó luego de la Segunda Guerra Mundial y las reglas que se crearon por las que íbamos a vivir todo, derechos humanos, todas las reglas, Organización Mundial del Comercio, todo eso, desde la pandemia para acá ha empeorado, porque potencias se dieron cuenta de que dependían de China, toda la producción fue allá, le abrieron las puertas a China, le compraron de todo barato, China fue mejorando, creando la estructura, toda esa producción se fue para allá, vino la pandemia y ni mascarilla tenían. Y ahí fue que para mí comenzó a cambiar todo. Y hoy, Luisín, para bien o para mal, que para mí es para mal, se están creando bloques. Los países pequeños, que es el único sitio donde nosotros tenemos una voz y somos iguales en la Asamblea General. Y es gracias al multilateralismo. El multilateralismo está herido de muerte. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia bloques. Tú estás de este lado, yo estoy de este lado. Y así que vamos. Bueno, qué interesante conocer esto. Miren, me satisface mucho el inicio de esta conversación. Y por ahí vamos a ver, porque no es cotidiano tener estos análisis de una persona que estuvo en el corazón de ese epicentro mundial donde los gobiernos concurren, los líderes. Y voy a ir a temas específicos. ¿Cómo ve usted este tema de las guerras? Rusia, Ucrania, el papel de Trump, Israel y Gaza. ¿Y qué afecta? Bueno, indudablemente, recuerdo como hoy, cuando Rusia en todas las reuniones decía que se acercaba a la frontera como un ejercicio militar y que no iba a invadir. El presidente americano vaticinó que iba a invadir, obviamente tenía inteligencia, los europeos no lo creían, que iba a invadir Ucrania. Y siendo Rusia el presidente del Consejo de Seguridad en el momento, diciendo en un discurso que no, 2 minutos después que le tocaba hablar de Ucrania, le dice, invadió. Eso fue un golpe mortal, porque tú siendo presidente del Consejo de Seguridad, que tiene ese rol tan importante, y tú eres capaz de eso. ¿Qué te digo? Esa es una guerra. Ahora leí en la prensa que Donald Trump decidió venderle misiles de largo alcance. O sea que esa guerra va a empeorar porque inmediatamente comiencen a tirarles misiles que pueden llegar a Moscú. Ahí puede cambiar la tónica de la guerra, o sea, empeorar.
A mí me recuerda esto de la Primera Guerra Mundial, donde Francia y Alemania duraron 3 años peleando y la frontera no se movió y murieron 2 millones de personas. Aquí están muriendo cientos de miles, si no ya millones de personas. Ese pueblo ucraniano es muy, muy valiente, está luchando por su sobrevivencia. Siempre yo he dicho que Rusia es un poder nuclear, no tanto militar. Mira lo difícil que le ha sido avanzar. Inclusive han avanzado mucho más y echaron para atrás. Y es una situación realmente preocupante. Los europeos, países como Suecia, Suiza, que eran no cogían posiciones. Finlandia han asumido y se han metido en la OTAN porque le tienen miedo a Putin y a Rusia. Eso es un tema. No, usted ahora con la incursión de Donald Trump en el episodio de mediador, su experiencia, ¿qué le indica? Bueno, la verdad que Donald Trump está haciendo un esfuerzo muy loable. Ahora, de que lo logre es otra cosa. Yo recuerdo cuando esto empezó, yo almorcé con un ruso importante en Nueva York, que somos muy amigos, y prefiero no mencionar el nombre, y le dijo, pero ¿tú no crees que Putin se ha ido muy lejos? Y él me dice, José, reza que Putin se quede ahí, porque lo que hay a su derecha es peor. Oye, en los rusos. No, claro, esa gente han vivido del tiempo de los zares y cosas, y no se han inmiscuido. ¿Tú entiendes? El progreso de ellos es ellos y punto y ya. O sea, esa es una realidad. Eso es un tema muy preocupante para el mundo. El tema Haití. Yo tengo 2 temas en nuestra área, Haití y Venezuela. Cualquiera de los 2 más interesantes. Pero conozco de su conocimiento total sobre el tema de Haití y posibles soluciones o no, y qué depara la República Dominicana el caso de Haití, si tiene solución o no, y cómo es que las bandas dominan, y por qué la indiferencia al final del día de los Estados Unidos. Bueno, quizá yo soy empresario toda la vida, acepté el cargo porque siempre le quise servir a mi país en agradecimiento, y ya yo estaba involucrado desde el 2014, cuando Carlos Morales era canciller, que nos había pedido un grupo de empresarios que hacíamos negocio con nuestras empresas en Haití, juntarnos con un grupo de empresarios haitianos, los más importantes. Hicimos varias reuniones, no pudimos llegar muy lejos. Fue una forma de poner a los empresarios a hablar, a ver si ponemos a los políticos a hablar. Realmente no hay contraparte. Ellos no ven a nosotros con los mercados binacionales como que es un contrabando que le afecta a ellos. Ellos no quisieran tener, los empresarios haitianos realmente no quisieran tener nada que ver con República Dominicana. Con República Dominicana, para ellos dominar todo. Pero yendo al caso haitiano directamente, del cual es algo que me apasiona, porque cuando yo entré a Naciones Unidas, la primera reunión que tuve con uno de los subsecretarios, yo le dije, que él me preguntó por qué asumió este cargo. Yo le digo, a mí me interesa mucho de Haití, es muy importante para mi país. Y él me decía, mire, embajador, los haitianos entienden que el problema de ellos, que nadie invierte, es porque son un tema del Consejo de Seguridad. Así que yo nunca voy a hablar con usted. Y así mismo fue. Nosotros defendimos cuando vino la votación de bajar la misión de BINU, que era la que tenía militares y cosas. La República Dominicana se paró, fueron varios los discursos en contra, que van a pagar las consecuencias de ese error histórico de salir antes del tiempo. Como al efecto así. Y así fue, y se usa ese ejemplo en Naciones Unidas de eso. ¿Dónde va Haití? Nosotros los dominicanos lo que más podemos aspirar es que Haití vuelva a cierto tipo de seguridad. O sea, que haya una seguridad que no sea una amenaza para nosotros. Porque yo recuerdo, y lo he conversado aquí, Haití tiene todos los ingredientes para que se creen esas bandas, se conviertan en grupos terroristas.
y es un paso que está ahí. Ya el presidente Abinader valientemente los declaró un grupo terrorista. Estados Unidos lo siguió y declaró a las bandas un grupo terrorista. El problema con Haití son los haitianos mismos que nunca se ponen de acuerdo. Ahí que está el primero. Nosotros no podemos hacer más de lo que hacemos, llevamos la voz cantante. Yo tengo años yendo que los haitianos no se ponen de acuerdo, pero es que no se van a poner de acuerdo. Nunca. ¿Y cuál usted, y cómo visualiza usted entonces alguna solución? Bueno, realmente es que no hay una solución. Lo que estamos tratando es una pacificación, que no sea una amenaza para nosotros. Porque una solución no la hay en nuestras vidas ni en las próximas generaciones. Es un problema estructural que tiene ese país. Son pocos los casos. Yo inclusive escribí un artículo que a mí me preocupaba mucho, que era una posibilidad. Ahora mismo hay una esperanza. Hoy el secretario general, hoy se trató el caso de Haití en el Consejo de Seguridad y por primera vez el secretario general fue a hablar de la posibilidad de que es lo que nuestro canciller ha propuesto varias veces, la misión especial MSS, que está moribunda por falta de financiamiento. Los países, Estados Unidos cargó con el 80%, nadie ha querido dar dinero, y los rusos y los chinos no hay quien le hable de eso. Entonces está tratando que haya la fuerza MSS, restablecerla y a la vez crear una fuerza de paz para que conjuntamente traten de pacificar ese país. La situación actual, hay una esperanza que eso pase y esperamos que eso pase, por lo menos pacifica. No resuelve, pero pacifica. Los empresarios haitianos, conjuntamente con su presidente actual, ahora que tiene 6 meses, han contratado a lo que era el grupo Blackwater, que son unos mercenarios, un ejército, para usar una palabra más delicada, un ejército privado, para por lo menos cobrar impuestos y enfrentar las bandas. Eso de cuando entran mercenarios a un país, nunca salen, y es peor. Yo recuerdo que Bernardo Vega y yo hablábamos de eso y él lo propuso, que quizá la solución es un grupo mercenario, pero yo me he echado para atrás con eso y conversando con él en una cena que tuvimos esta semana, yo le decía, esa no va a ser la solución. Entonces, ¿qué pasa? Si no se da lo de la fuerza de paz, conjuntamente con el MSS, y el MSS se quedan sin fondos, y los kenianos se van, porque una de las razones, la idea es que los kenianos se van porque se quieren ir, pero que otro país africano los sustituya. Eso se está hablando, hay una conversación muy activa y los haitianos están en Washington metidos, apoyando totalmente esa conversación. Pero el escenario, si eso no pasa, es tener un barbecue tomando el proceso. Con el control de Haití. Con el control de Haití. ¿Eso se cita? ¿Es posible que Barbecue tome el control de Haití? Bueno, yo he estudiado el caso de otros países donde grupos armados han tomado el poder, pero son personas o musulmanas o cosas islámicos que pelean por algo. Estos tipos son delincuentes. Nunca en la historia del mundo, hasta donde yo conozco, y he preguntado mucho, un grupo, unas bandas de delincuentes se apoderan de un país. Eso no ha pasado. El poder legítimo. Ahora, si pasara que si eso es lo que ese pueblo no lo merece, obviamente, cae, obviamente, él se podría convertir en un dictador. Y Barbecue. Para nosotros sería una cosa imposible de manejar. ¿Con quién conversamos? O sea, ese es un tema importantísimo. Al sentir y el sonido de sus palabras, ¿no ve solución al caso de Haití? Veo una esperanza de que se pacifique en gran parte si el caso es que se logra la fuerza de paz con una MSS financiada. ¿Tiene que intervenir los americanos? Bueno, ellos van a intervenir. Yo le voy a contar a usted una anécdota que creo que se puede contar ya. En diciembre del 2018, justamente en diciembre del 2019, nos invita la embajadora ante la ONU a almorzar en la Casa Blanca. Y ahí esa mesa que ustedes ven donde Donald Trump se junta con todos,
Ahí estábamos nosotros, los 15 embajadores, con todos los periodistas ahí. Y ahí es el momento donde todo el mundo se introduce. Cuando me toca a mí, yo le doy las gracias por la relación. La embajadora Bernstein, que era el embajador, era una persona excelente, o sea, amante, que quería mucho a República Dominicana como la quiere. Y había una relación muy cordial y yo le dije, bueno, el tema de nosotros es Haití. Donald Trump levanta la mano y dice, no me hable de Haití, eso tiene 70 años ahí, sí. Mi respuesta, y todo el mundo se rió, mi respuesta fue, bueno, presidente, qué bueno que usted piense así, pero yo le recuerdo 1994, donde miles de haitianos llegaron a las costas de Florida y le costó a Cedras que lo tumbaran. Y hace 15 días, le dije yo en ese momento, 20 haitianos lo interceptaron entrando a Miami. ¿Usted quiere que eso se repita? Y dice, no, we will help, nosotros ayudaremos. Pero el interés americano, hasta que no se sientan agredidos, ellos están ayudando mucho, ¿eh? Si hay un país que está ayudando, es Estados Unidos, hay que reconocerlo. Ahora, la ayuda es muy difícil porque le ha cargado desde Biden, ya habían dicho que no daban un centavo más, que ellos no podían seguir gastando $600 millones en Haití. Ahora, Trump, obviamente, Rubio dijo que lo iba a apoyar, vamos a ver cuánto dinero van a dar, pero tiene que ser una combinación. Para hacer la fuerza de paz. No, número uno el MSS, que es algo fuera de la ONU, pero ratificado por el Consejo de Seguridad. Y lo que el canciller propone, el presidente, es que haya una fuerza de paz y el secretario general la apoya de la ONU y todo. Pero ¿qué pasa? Tenemos el problema de China, que China dice que no va a dar un centavo hasta ahora. De que cambie, y por eso hace una semana yo escribí un artículo sobre que China lo haga por nosotros, porque realmente Haití es increíble, reconoce a Taiwán y no reconoce a China. O sea, los chinos hasta cierto punto tienen razón. Lo que pasa es que los chinos tienen que comprender que es un problema nuestro. Así como nosotros le damos $5.000 millones de negocio y ellos no dan casi nada, por lo menos eso que nos apoyen en la ONU, que no le va a costar nada eso a ellos. Bueno, al final del día usted piensa que Haití no vislumbra una solución y eso seguirá siendo una amenaza permanente para la República Dominicana. Correcto. Nosotros tenemos que pensar en qué podemos hacer nosotros para cuidarnos. Y yo he manifestado varias veces que lo primero que debemos hacer es normalizar a los ilegales. ¿Qué quiere decir? Decir, bueno, necesitamos empleomanía extranjera, llámese haitiana, en dos áreas, agricultura y construcción. Vamos a darle un carnet temporal por un año, renovable por un segundo año. Punto. Vamos a meter el Ministerio de Trabajo al que encuentre contratando ilegal, meterle una multa, cambiar la ley, porque hay que cambiar la ley, meterle una multa fuerte, la segunda vez otra multa y la tercera vez cerrar la construcción. Con eso no vamos a resolver el problema, pero sí va a reducirse en 50%. Recuérdate, Luisín, la pandemia cerramos el país entero. Sí. Se fueron 300.000 haitianos. El haitiano viene aquí a trabajar. Si no puede trabajar, no va a venir a República Dominicana, porque nosotros no vamos a permitir que deambulen en las calles. ¿Entiendes? Ellos vienen a trabajar. Entonces tenemos una incongruencia. Por un lado lo estamos deportando y por otro lado no hacemos nada porque lo contraten. O sea, tenemos que... Entonces, ¿qué pasa? Es una acción combinada que usted plantea. Correctamente, y eso va a funcionar. Cuando el Estado lo asuma, va a funcionar. Se va a reducir enormemente la migración ilegal. ¿Usted le daría paso a carné temporales? Temporales. Por un año, usted, por ejemplo, Luisín, tú eres ingeniero. Tú me pides 500 obreros que tú necesitas. Yo te doy los carnés. Tu responsabilidad es, si se van, reportarlo y renovarlo por un año más solamente para que no hagan vida aquí larga. Esa es, para mí, la biometría fue muy difícil meterla, y ya tenemos biometría, que es muy importante. Poco con la biometría podemos saber quién es quién. Hay 38 José Pie, no importa, ya yo sé cuál eres tú. Bueno, biometría es con los datos y que se puede identificar la parte facial. Y eso ha ayudado muchísimo. Digitalmente.
Hay una situación alrededor del mundo de la geopolítica. ¿Cómo visualiza usted excepcionalmente el tema de las fuerzas políticas alrededor del mundo, los bloques, y específicamente la llegada de Donald Trump? Bueno, tú sabes que Kissinger, que es uno de los grandes en verdad de la geopolítica, decía: nunca permites que dos enemigos tuyos o dos adversarios tuyos se junten. Se juntó China y Rusia. En un almuerzo que yo estuve que me habían invitado para ser un panelista sobre Haití, por cierto, en el Munich Security Conference, yo estaba en un almuerzo y se metió un debate entre el americano y la representante de China. Y ella le dijo: mire, cuando yo estaba en el servicio militar, que yo era una joven, nosotros estábamos cerca de la frontera con Rusia. Y cada vez nosotros nos despertamos porque creíamos que los rusos no iban a atacar. Tenían 1 millón de soldados. Juntaron dos enemigos. Y ahora vino, ¿qué pasó? Con esto de India, una democracia, aunque es un nacionalista, el primer ministro de India, el presidente Modi, pero le metieron una tarifa de 25% más. ¿Qué significa? Ya él va para Beijing a juntarse con Xi Jinping. Entonces tú estás juntando tres potencias. Otra vez, esas cosas tienen su peso a largo plazo. Ese va a tener peso para nosotros, que somos demócratas, que creemos en el Occidente. Porque, ¿qué pasa? Hay regímenes autoritarios, obviamente, y han sido muy exitosos. China, con un régimen autoritario, ha sido súper exitoso. Así es. ¿Cómo podemos hacer una radiografía de Donald Trump? Una radiografía que nos permita a nosotros, a los televidentes, y a los televidentes quiero decir, ver lo enigmático que es este hombre. Usted que estuvo en el corazón de Washington, que estuvo en New York, que conoce por experiencia, que estuvo en la época que Donald Trump fue su primer periodo de gobierno. ¿Qué usted entiende que pueda pasar con Donald Trump? A partir de poner unos aranceles, a partir de medidas que toma, dos aspectos de él. Su posible relación con República Dominicana, hay una cumbre aquí en diciembre, si usted piensa que él pudiera venir. Si viene, ¿qué significa eso para el país? Si es de beneficio, si es no. Y la estabilidad más que emocional de jefatura de Donald Trump. Él va a lograr al final del día sus propósitos de devolverle a los Estados Unidos su poderío y todo esto. Mira, yo te voy a contestar con algo que yo dije en un evento que hubo esta mañana sobre nearshoring y las oportunidades que tiene República Dominicana. ¿Qué es nearshoring para los televidentes? Nearshoring es cuando, por ejemplo, ¿qué pasó después de la pandemia? Estos países se dieron cuenta de que dependían de China y India para medicina. Que todo lo que se hacía, que mueve cada pieza, estaba en China. Y entonces comenzó el movimiento de mover la producción más cerca de Estados Unidos, para no tener el problema que tienen y depender de esas naciones. Sí. Y entonces el gobierno anterior de Biden comenzó con eso y comenzó a empujarlo. Ahora mismo con las tarifas se presenta una oportunidad de oro para la República Dominicana. ¿Cuál? ¿Qué pasa? Que todas esas empresas, por ejemplo, India, ya con una tarifa de 50%. Sí, por los aranceles que ha colocado Donald Trump. Luisín. La gente cree que eso es transitorio. Esos impuestos que ha puesto Estados Unidos a todo el mundo para entrar a su mercado es porque no tienen otra forma de subir sus ingresos. Eso no lo quita nadie. Ya en el gobierno primero de Trump le metieron una tarifa a los chinos de un 15 o un 25%, no recuerdo bien. ¿Los demócratas la quitaron? No la quitaron, se mantuvo. Ahora con las tarifas, nosotros tenemos muchísimas oportunidades. ¿Qué pasa? Todas esas empresas que están en la India
tienen que buscar salirse de ahí porque no van a pagar 50% para entrar de Estados Unidos. Vietnam va a pagar un 30%. China, ya tú sabes, bueno, China está parejo porque Estados Unidos lo necesita, por las tierras raras y cosas, tuvo que darle marcha atrás y ahí ellos se entenderán. Pero todos esos países que quedan con tarifas altas van a buscar mercados, por ejemplo nosotros que tenemos el 10%. Y déjame decirte algo. Y se busca un equilibrio y a nosotros nos conviene por ser de los que menos tienen. No solamente nos conviene, la visión, que es lo más importante de tu pregunta, y eso te lo puedo decir con el criterio que conozco, Estados Unidos no ha puesto, que te decían que siempre en el patio de atrás, América Latina, a República Dominicana le sirve de ejemplo lo que debe ser las demás relaciones con América Latina. Los Estados Unidos están conformes con la dirección que se ejecuta. Sumamente conformes, óyeme. Reconocen el liderazgo dominicano. Además, yo te voy a ir más lejos. No recuerdo un momento donde está, y no que nosotros lo buscamos, Estados Unidos no ha buscado eso, que valora más a República Dominicana. Primero por su posición, y fue un evento importante, la posición de Luis Abinader con Venezuela. Cuando la elección de Maduro. Cuando la elección, y lo llamó un fraude tal como cual. Asumió un liderazgo democrático inexistente en América Latina. Porque déjame decirte, República Dominicana, con el pragmatismo de todos los presidentes anteriores que hemos tenido, ¿tú crees que el crecimiento de nosotros se debe a más la confianza del empresariado, trabajar con el gobierno juntos? El pragmatismo que han enseñado los tres o cuatro presidentes últimos que hemos tenido es increíble. Luis Abinader, un empresario turístico, entró y la pegó, la sacó por la 411 de una vez. En materia con los empresarios, de una vez. Lo que pasa es que ha cambiado un contexto internacional donde las inversiones están disminuyendo porque nadie sabe para dónde coger. Pero nosotros tenemos una oportunidad con ellos y yo creo que el presidente Abinader, Roberto Álvarez, el canciller, es más bien visto por los americanos increíble. Entonces, ¿usted entiende que los americanos están conformes con el liderazgo, el papel que ejecuta República Dominicana? Sumamente. ¿Qué nos beneficia eso? Ahí es que está. ¿Qué le vamos a pedir a cambio de...? Ahí es que está. Y ya eso se lo dejo yo al presidente y al canciller. Qué bueno. Venezuela. ¿Usted piensa que los Estados Unidos pueden llegar, invadir Venezuela, pueden sacar a Maduro? Yo estoy viendo ahora demasiados analistas dominicanos que saben tanto de la geopolítica. Me sorprende ver tanta gente hablando de Venezuela, diciendo que van a hacer lo mismo que hicieron con el general Torrijos en Panamá, que ya le llegó la hora a Maduro, y hasta lo ponen en Twitter y todo eso. O sea, nos llenamos de expertos de caso Venezuela y Estados Unidos. Vivimos en el mundo de la posverdad, del entretenimiento, ¿no? Bueno. Pero yo te voy a contar algo. Cuando nosotros entramos al Consejo de Seguridad, en enero del 2019, a República Dominicana le tocó la presidencia. Aquí entro yo, sin una carrera diplomática amplia, es el puesto diplomático más importante del mundo, sentarse en el Consejo de Seguridad. De las Naciones Unidas. Exacto. Para que me aceptaran, yo como empresario, lo que me dediqué fue 3 meses antes que te dejan entrar sin voz y voto, y me dediqué a invitarlos a cenar y a almorzar. Y no hay nadie que le guste más que lo inviten que un diplomático. Entonces ya me aceptaron por lo que yo era y que tenía otro ángulo. Pero yo recuerdo. ¿Y porque te conocieron los encuentros? Me conocieron en la personalmente, ¿no? Yo salía. ¿Eso era en Nueva York o en Washington? Nueva York, no, todo fue en Nueva York. Naciones Unidas de Nueva York. La sede principal está en Nueva York. Sí, pero ahí es todo. Y entonces, los embajadores me decían, te van a meter el tema de Venezuela. Y yo le decía, bueno, esperemos que no. Yo hablaba con el canciller, que era Miguel Vargas, he hablado con el presidente Danilo Medina. Y pasaron la semana, porque es por un mes que tú ejerces la presidencia, es rotativa. Faltando 3 días, se me acerca el embajador americano, queremos que metas el tema de Venezuela en la agenda. Para entrar un tema nuevo en el Consejo de Seguridad, tú necesitas 9 votos. No importa que haya, ahí no importa el veto, que un país que tenga el poder del veto, vete, ahí con 9 votos ya tú metes el tema. Y realmente
no, tanto Miguel Vargas como el presidente Medina no querían meterse en eso porque es un país latinoamericano, pero ya no había jugado una mala jugada porque en ese tiempo duraron un año tratando de lograr un entendimiento en la oposición. Llega el momento, Miguel Vargas me dice, el presidente no ha decidido. Y digo, pero la reunión comienza en 15 minutos, porque los rusos exigieron el día antes que se votaran los países para ver si tenían los 9 votos los americanos realmente. Y ya tengo yo la presión, yo soy el presidente del Consejo de Seguridad, y desesperado llamo a Danilo directamente. Ya no llamé a Miguel, yo digo, presidente, ¿qué hago? Y me dice él, bueno, pero que tú sabes, y eso... Y me dice, no, pero ¿qué hago? Y me dice, pero yo te puse así, para eso decídelo. Eso fue una anécdota que yo me exploté de la risa, nervioso obviamente, pero obviamente la decisión era, si no me hubiera dicho que no. ¿Y fue que Dominicana cómo? Que votamos el 9º voto y los venezolanos no nos lo perdonaron. Y no tenían razón, porque la verdad que ellos se habían comportado después. Eso no fue a ningún lado, porque ese tipo comenzaba, el canciller, a insultar a todo el mundo. Pero lo que te quiero decir con esto, yo recuerdo en una, sentado con... Fue el voto que se hizo, que Dominicana apoyó que se sancionara. Que se conociera el tema venezolano en el Consejo de Seguridad. Sí. ¿Qué pasó? Que es el arrastre que todavía viene con el tema de la legalidad de las elecciones. Bueno, que nunca fueron legales, sí. Eso todos lo sabemos. Pero lo que te quiero decir es que, recuerdo, Pompeo estuvo ahí y después de la votación, él me pregunta, ¿qué hacemos? ¿Quién te preguntó? Pompeo, el secretario... Matt Pompeo, el secretario de Estado. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces ya tú entiendes que la indecisión de entrar militarmente a un país como Venezuela no es tan fácil. Ahora, ¿qué pasa? De ello entrar en Venezuela, tendría que tener el apoyo del Consejo de Seguridad. No, claro, cualquier guerra, el único que lo puede utilizar es eso. Pero China y ni Rusia van a apoyar eso. Claro que no. No, pero eso no Entonces, si tienen veto. Por eso te digo, si te vas por derecho internacional, no se consigue. No sería la prueba. Pero no es eso solamente. Lo que yo te quiero decir es que al designar a Maduro como un narcotraficante lo hizo y no Donald reconocerlo, y Marco Rubio, ahí no reconocerlo como presidente, esa gente son capaces. Yo no quiero invadir, pero son capaces de mandar un misil. Pero es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque una cosa es mandar botas de Marines y otra cosa es decapitar a la cabeza, ¿no? Bueno, cuando pienso de mandar botas, si fuera el caso, que no lo veo en el escenario. Yo no lo veo. ¿Qué implicaciones pudiera tener esto? Estamos conversando con José Singer, es un dominicano que estuvo un poco antes de la pandemia como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, diplomático dominicano, ha estado en este cargo. Es un empresario muy exitoso durante larga vida en República Dominicana. Y hoy, como poder de la diplomacia, estamos conversando con él. José Singer es un gran colaborador, ha estado a la merced de servir y de tener unas excelentes relaciones, inclusive con el actual gobierno, con el presidente Abinader, con los pasados presidentes, porque de esto se trata. La República Dominicana, cuando llega a esos puestos, no puede estar viéndose en diferencias de personas ni políticas, sino al interés del país. Entonces, Venezuela, ¿usted piensa que al final del día sería más bulla que otra cosa? Vamos a ver, ¿por qué le pregunto? Ellos han colocado en aguas cercanas, en aguas del Caribe, buques y cualquier clase de posibilidad de utilizar en cualquier intervención en un país como Venezuela, que es donde tiene la mira. De hacerlo esto, ¿qué reacción haría Rusia? ¿Qué reacción tendría China? No creo que tenga reacción. O sea, protestar y cosas, pero no creo que... Digo, ya eso ha pasado otras veces, tú entiendes, en muchos países, y a mí no me preocupa una guerra, a mí no me preocupa nada de eso. Lo que sí es preocupante, el tema de la migración masiva, que a raíz de la dictadura de Maduro salieron 8 millones
de venezolanos, todos fueron a América Latina principalmente. Por ejemplo, Colombia tiene 1.8 millones de venezolanos. Nosotros tenemos un buen número. Nosotros tenemos como 200.000. Es una cosa que, aunque somos hermanos, pero tenemos que controlarla porque nos desplazan en la parte laboral. ¿Tú entiendes? O sea, tenemos que tener mesura en todas esas cosas. Tenemos que el interés dominicano debe estar por encima de todo. Bueno, la política de de Colombia y Venezuela, por ejemplo, Colombia-Nicaragua, ¿cómo ve usted a Nicaragua? Les coloco un teléfono, sé que no es un tema tan abierto, pero si alguno quisiera intervenir, le concedo la oportunidad, ya un poco en la parte final del programa, pero puede llamar si fuera el gusto. Nicaragua, el problema es, otra vez, si hacen cualquier tipo de intervención, va a haber una estampida masiva de gente. Eso es un tema importante que hay que tomar en cuenta. ¿Entiendes? Colombia, con este presidente que tienen, que ha sido tan inestable y ha creado tan problemas, que es el mejor aliado de Estados Unidos, Colombia. Y hoy las relaciones están... Bueno, hasta que eran otros presidentes. Hasta ¿no? que era, bueno, pero siempre lo fue, ¿eh? Sí. Aunque no fueran muy de derecha, como quiera lo fueron. O sea, la lucha contra las drogas, todo ese tema importante. Nosotros jugamos un papel, parte de las cosas que los Estados Unidos no ve también es el papel, el liderazgo contra la droga que hay aquí, que es increíble. Lo del fentanillo, no somos parte de eso. O sea, son decisiones muy valientes del presidente, déjame decirte, ¿eh? Porque del presidente Abinader. Claro, porque usualmente nadie se mete en eso. De servir de puente controlador. Claro, claro. El fentanilo es una verdadera amenaza para la estabilidad. Pero eso no se cultiva, eso se hace en un laboratorio. Imagínate, ¿cómo tú controlas eso realmente? ¿Vio usted caso de esto que el fentanilo deja a los ciudadanos casi inválidos, caminando, mueren? La muerte, eso es para matarse. Tanta gente deprimida. Dicen que por qué los americanos se sancionan tantas personas o países que llevan droga, pero ellos son que la compran y la consumen. No, todo eso es verdad. Nosotros, yo recuerdo una vez que yo le decía a los europeos, pero si nosotros estamos defendiendo para que el narcotráfico no llegue a Europa, ¿por qué Estados Unidos es el único que realmente nos ayuda? Aunque los europeos nos ayudan, pero ellos podrían dar mucho más dinero, porque si nos dejan esa lucha a nosotros solos, ¿con qué recursos podemos luchar nosotros y contra esas redes? Vamos a la parte de los minutos finales del programa, pasar balances cortos de sentencias que pudiéramos compartir con usted, como usted ve y visualiza, ¿verdad? Donald Trump, la gente cuando ve sus reacciones tiene el mundo a su favor, pero demasiado gente en contra. Cuando digo el mundo a su favor, hay gente que lo ven bien, otros que no le gusta lo que está haciendo, sobre todo por el aspecto del ICE con la migración y los aranceles. Él entiende que está haciendo el mejor papel. Usted que vivió en esa nación, que conoce las entrañas del monstruo, ¿piensa que Donald Trump termina como comenzó o tendrá que variar? Fíjate, Donald Trump es un producto de todo lo que permitieron los demócratas con la migración. Él gana con ese principal mandato de controlar la migración a Estados Unidos. Entraron millones de personas. Yo recuerdo que yo veía en los canales de televisión americana autobuses llenos de chinos, un ejemplo, que fue lo que más me chocó. Y en una esquinita de la verja, que había un huequito, entraban caminando y del otro lado estaba un oficial de migración tomando los nombres. Eso llegó, esa es la causa de que el pueblo americano volvió a votar por un hombre fuerte, porque indudablemente es un hombre... Tú te pones a pensar, y es un ejercicio, quizá el programa se termina, Kamala Harris en esta situación que hubiese ganado. No era dable que iba a manejar esto. Mira, nosotros tenemos que agradecer como dominicanos la relación que nos ha brindado este gobierno. Los Estados Unidos a Estados Unidos ha tenido con República Dominicana, pero esta vez Donald Trump ha cogido República Dominicana, Marco Rubio, fundamental,
Y mira el tipo de gente que han llegado aquí, de funcionarios americanos. Es decir, que usted estima que la mirada y las reacciones de Estados Unidos con Dominicana es a favor. Excelente. Lo que está, eso nos libra de amenaza trumpiana. Claro. El interés nacional es que nosotros tenemos una excelente relación con Estados Unidos. Y yo lo dejo ahí. El empresario dominicano, usted que es empresario, ¿tiene temor de las ejecutorias de Donald Trump? Bueno, la verdad que el 10%, que es la tasa más baja, nos trataron bien. O sea, nosotros no nos podemos quejar. Estamos hablando del arancel que nos estableció. Exacto. Realmente ¿Eso se cobra automáticamente? Sí, bueno, en el caso, por ejemplo, mi empresa, como yo vendo puesto en el almacén a los clientes, ellos me dicen es una fábrica de envases plásticos. De envases plásticos. Es una de las principales, o tal vez la principal productora de envases plásticos del país. Y entonces, biodegradables, que es muy importante, sí, que nos atacan mucho, pero es el único plástico biodegradable que existe en el país. El problema del plástico ya es un problema mundial, pero no tiene solución por ahora. Pero lo que te quiero decir es, por ejemplo, nosotros si le vendimos la mercancía, el contenedor en $5,000, le ponemos el flete y le ponemos 10% de los $5,000, que son $500, y el broker de nosotros, la gente, paga los impuestos por ello. Porque al final el consumidor es que paga el siempre impuesto. Pero date cuenta, no ha sido tan inflacionario en Estados Unidos, porque ¿qué pasa? Es un mercado de libre competencia. Uno absorbe algo, el que vende absorbe algo, y no se ha sentido esa inflación. Tú sabes que hay gente aquí hablando de que quizá la mejor reforma fiscal es ponerle un impuesto a las importaciones, que sea lo menos doloroso, y quizá a China ponerle un 20%, por lo poco que nos ayuda. ¿Tú comprendes lo que decirte? Y ahí le tendrá un ingreso fiscal grande al país. ¿Qué temor tiene el mundo con el tema de las armas nucleares? Y a su juicio, ¿cuáles países tienen verdaderos arsenales nucleares? ¿Irán tiene armamento nuclear? ¿Pólvora? ¿Tiene herramientas para fabricar una bomba nuclear que pueda destruir el mundo o una parte del mundo? Fíjate, cogemos Irán. Cogemos Corea del Norte, que tiene 600 bombas nucleares. Son capaces de tirarle una a alguien, porque sabe que le van a tirar 20 a ellos. Entonces es una pared, un muro de contención, el saber que aunque tú la tengas, ¿cuál es el problema de Irán? El problema de Irán no es que Irán le iba a tirar una bomba nuclear a Israel, porque sabe que le van a tirar 10. Es que inmediatamente Irán la tenga, la va a querer Arabia Saudita, la va a querer Egipto, la va a querer Jordania, y entonces ya la va a querer Turquía. Entonces ya ahí cambia el escenario de tantos países con armamento nucleares. ¿Logró Trump un triunfo cuando bombardeó Irán? ¿Paró esa guerra entre Irán e Israel? ¿Tuvo mérito Trump o quién se le atribuye esa situación? Bueno, indudablemente que el hecho que un Estado como Irán solamente habla de la destrucción de Israel es una amenaza para Israel. Y Donald Trump obviamente ha sido un apoyador de Israel, a veces demasiado. Yo creo que las cosas han salido un poco... Yo diría que los Estados Unidos. Estados Unidos, pero Donald Trump ha llegado más lejos, porque lo que está permitiendo ha llegado más lejos. Pero indudablemente que se resolvieron el problema de Hezbollah en el Líbano, que tenía a ese país en un yugo. A Israel. No, a los libaneses. A los libaneses. A los libaneses, con el apoyo de Irán. Sí. Jamás con el apoyo de Irán. Porque son grupos que... Armados hasta los dientes. ¿Entiendes? Armados hasta los dientes. Y para operar necesitan el apoyo de otro país, se lo dejan como cédula. Bueno, y Irán lo tenía como punto de presión, tener todo. Bueno, mira los Houthis en Yemen, y que le tiran un cohete casi todos los días a Israel. Sí. O sea, no es un vecindario muy amigable. ¿Oíste? Esa es la realidad. Irak vive en el medio de todo ese vecindario y no puede echar para adelante. Después de que salió Saddam Hussein, Irak no puede levantar la cabeza, porque todos alrededor están en conflicto. Y al final, usted, lo nuclear sería decisivo para
impedir la paz o el mundo estaría siempre en vilo? Yo creo que hasta ahora, el peligro de una guerra nuclear es bajo. Esa es mi opinión personal. Y Porque la destrucción del mundo. Y hasta ahora vemos entonces que el mundo, a pesar de sus imperfecciones, sigue adelante en la era Trump. Lo que pasa es que, déjame decirte, el mundo cambió, las reglas que nosotros practicamos por los últimos 70, 80 años y no hemos tenido una guerra. Nuestra generación, la tuya y la mía, no conoció la de nuestros padres. No. Ha sido paz y se ha mantenido. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros lo que hemos conocido es la pandemia Eso, y las guerras de otros territorios, en Europa sobre todo. Otros territorios en Europa. Pero internamente no. Y en África, en Togo, todavía ha habido guerra en varios sitios, pero no esas guerras, o sea, después de Pearl Harbor y cosas así. Nosotros lo que hemos conocido es la crisis haitiana. Exacto. Y tenemos una solución parcial el día que el gobierno se decida darle documentos en dos áreas, construcción y agrícola, más nadie. ¿Usted sabe que la sociedad dominicana rechaza eso? No creo que la rechace porque no se le ha explicado bien. Porque peor es que estén trabajando ilegal y que lo contratemos. ¿Qué es peor? Pero y además se necesitan los haitianos. Yo lo digo porque se necesitan para el trabajo. Pero para construcción y agrícola. Y darle que nosotros su carnet. No estamos dispuestos, los dominicanos no estamos dispuestos a trabajar en esa área. Y darle su carnet y que duren un año. Y no es el único país donde migrantes trabajan en esa área. En todo el mundo tú vas a buscar, y son inmigrantes de otros países que trabajan en esa área. Dominicana, en la gestión mundial, no quise tocarle temas locales de la política, porque esto es diplomacia y es el poder de la diplomacia, pero estoy más que complacido y me quedo con un pensamiento que usted entiende que la República Dominicana tiene un buen reconocimiento internacional, primero de Estados Unidos, y segundo en el ámbito internacional se le respeta a la nación dominicana. Sin duda, la duda. Y cuando tengamos elecciones en el 2028, los con más posibilidades son personas pragmáticas que van a ser presidentes pragmáticos y seguirá nuestro desarrollo. De que tengamos, por ejemplo, este año ha sido más lento, pero podemos conformarnos también. O sea, no todos los años podemos crecer al nivel que podemos crecer. Llegar a 5, pero podemos crecer a 3. Claro. Bueno, conversación, como les refería al principio, José Singer, diplomático, empresario dominicano, que con el cultivo de su experiencia nos ha compartido detalles, particularidades y más que todo narrativas de cómo acontece el mundo hoy día y además que nos deviene el mismo. Estoy más que complacido, lo repito, porque se trata de una persona que vive y ha vivido esto en el corazón de ese tipo de acontecimientos. Y siempre será bueno buscar personas autorizadas, no personas que se autotitulan conocimientos que nunca tienen. Gracias por su atención. Esto es el poder de la diplomacia. Muchas gracias, José. No, gracias a ti. Y yo quise compartir mis experiencias, no mis opiniones. Hasta la próxima.